Vale, ok. Yo voy a continuar, ¿no? No, por ahora no. Ya están entrando los participantes. Bienvenidos, buenas tardes. Fantástico. ¿Nos escuchan bien? Hola. Ahí están entrando. Si alguien puede, Miriam, por ejemplo, que nos comente en el chat si se escucha bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Muchas gracias, Francisca, Miriam, Marina. Fantástico. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a dar comienzo a este seminario que tiene como objetivo que Roberto Bayón, que ahora se presentará, nos dé todas las pautas necesarias para dominar este tema de las diferencias entre los distintos test para el diagnóstico del COVID. Mi nombre es Gabriela y yo soy el soporte técnico, digamos, del seminario para anti-aging. El funcionamiento será que Roberto nos hará una exposición, nos explicará todo lo que tiene para explicarnos. Mientras tanto, ustedes pueden tomar nota o dejar las preguntas que les vayan surgiendo en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas, y vamos a dejar el final, unos 5 o 10 minutos, en el momento en el que yo le voy a transmitir las preguntas a Roberto para que se las responda. Durante la exposición de Roberto les voy a ir poniendo los enlaces que sean de interés. Al que le interese puede guardarse el chat haciendo clic en la parte de abajo del chat en 3 puntitos. Ahí, si ustedes le dan esos 3 puntitos, les sale una opción que dice guardar chat. Así que nada, bienvenidos y yo apago mi vídeo para dar paso a Roberto. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por asistir al curso que vamos a dar un poco, bueno, un coloquio sobre las diferencias entre los diferentes test del COVID que hay. Bueno, me llamo Roberto Bayón, soy técnico superior en dietética desde 2005. Desde 2005 he estado pasando consulta con diferentes doctores y bueno, haciendo trabajos también para guarderías sobre nutrición. Y desde 2016 pues estoy trabajando con Silent Hay, que bueno, pertenece tanto a Anti-Aging como Silent Hay, son un grupo de empresas en las que está también CS Novotest, está Eugenomic, y bueno, pues nos dedicamos un poco pues a la suplementación, a los test de detección rápida, a lo que es análisis genéticos y bueno, pues en general yo trabajo aquí en la Comunidad de Madrid y tengo también asignado Baleares. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero, hablar un poco, para ponernos en situación, hablar un poco de lo que estamos sumidos, que al final es una pandemia a nivel mundial. ¿Qué es una pandemia? Pues es un suceso donde una enfermedad infecciosa pues nos afecta, es una enfermedad que se transmite muy fácilmente y que llega a afectar a un gran número de personas, de seres humanos, en un área geográfica muy amplia. En este caso, pues una pandemia a nivel mundial. A lo largo de la historia ha habido diferentes pandemias. Pues podemos recordar la peste, la pandemia de la peste, el tifus, el cólera. Ya un poquito más contemporáneas tenemos la gripe española, la gripe aviar, etcétera. Todas ellas se caracterizan porque realmente son zoonosis. ¿Qué sería la zoonosis? Pues la zoonosis es una enfermedad que se transmite normalmente de los animales al ser humano.
Entonces, bueno, siempre suelen estar, la característica que tienen es que suelen estar causadas por virus, por bacterias y, bueno, en general esta pandemia en particular pues, es la producida por el coronavirus, en este caso por un tipo de coronavirus que se ha denominado el COVID-19 o ya más específico a nivel científico el SARS-CoV-2. Aquí tenemos una micrografía electrónica de los viriones, es decir, el virus del COVID, este que nos está haciendo ahora mismo tanto daño y que nos ha cambiado la vida. Aquí tenemos otra. Si vemos estas espículas que tiene alrededor el virus, vemos que tienen como forma de corona y que por eso realmente se les denomina a este tipo de virus coronavirus, por esta corona que forman. La transmisión del virus, pues realmente lo que se ha visto es que se transmite muy fácilmente de persona a persona y que realmente son las gotículas que expulsamos, ya sea hablando, cantando, cuando tosemos obviamente, cuando estornudamos, pero en general y que tienen un peso que es menor al del aire, con lo cual se quedan suspendidas en el aire y las vamos absorbiendo. Por eso, bueno, aquí vemos un dibujo en el que queda muy clarito todo esto, que vemos cómo se va transmitiendo el virus de uno a otro. Empezamos con las mascarillas pues para evitar esto. Realmente tenemos tanto las mascarillas quirúrgicas que nos protegen, pero ahora mismo las que se recomiendan serían las FFP2, que las tenemos nosotros disponibles en la tienda de Anti-Aging Shop y en la web también, y que son las que mejor, junto con las FFP3, las que mejor nos protegen, casi un 98%, de cualquier tipo de virus, de bacteria, incluso pues de la propia polución. Vamos a hablar ya un poquito de lo que es la charla ya de los tipos de test rápidos. Tenemos dos tipos de test ahora mismo que son los que se ha visto que son los que se están utilizando más. Por un lado tenemos los test serológicos y por otro lado tenemos los test de antígeno. Los primeros que aparecieron en marzo fueron los test serológicos, que son los que tenemos el pinchacito en el dedo y que realmente lo que se hace es que se coge una gotita de sangre, se pone en el casete, que aquí lo vemos, el casete se pone en el pocillo y encima ponemos un reactivo que va a ir subiendo junto con nuestra sangre y que va a marcar unas líneas aquí o no en función del resultado. Los test serológicos detectan realmente nuestra respuesta inmunitaria frente al COVID. Es decir, que realmente el test serológico lo que no está midiéndonos el virus. Lo que nos está midiendo es las moléculas que nosotros producimos cuando entramos en contacto con el virus, cuando el virus entra dentro de nuestro cuerpo y se empieza a multiplicar. Ahí vamos a empezar a producir dos tipos de anticuerpos, que esto lo produce el sistema inmune, y que son los anticuerpos del tipo IgM, que son inmunoglobulina M, y el del tipo IgG, inmunoglobulina G. Normalmente, aquí vemos en este diagrama, que está bastante bien, lo que vamos a ver es cómo desde el día que nos contagiamos, perdón, que se ha pasado, desde el día que nos contagiamos, aquí empieza a aumentar la carga viral, es decir, el virus empieza a reproducirse en nuestro cuerpo. Y van pasando los días, al quinto día ya empieza esto a aumentar, ya entramos como todavía tenemos ese periodo ventana, es decir, donde no podemos detectar ningún tipo de inmunoglobulina, pero a partir del día 7 ya empezamos a producir la inmunoglobulina M, que sería la inmunoglobulina que nos está diciendo que tenemos el virus en este momento, es la primera que producimos. Y normalmente estos test serológicos lo que detectan es que a partir de la semana que ya estamos
con el virus reproduciéndose es cuando nosotros daríamos ese positivo en IgM. Y luego más adelante el virus se sigue reproduciendo, aquí sigue aumentando la IgM, entonces a partir más o menos de las 2 semanas desde que hemos tenido el contacto y nos hemos contagiado, ya la IgM empezaría a bajar y se empezaría a producir el segundo tipo de anticuerpo, que es el anticuerpo de recuerdo, que sería las inmunoglobulinas G, que empiezan a aumentar. Entonces van aumentando, van aumentando, van aumentando y son las que quedan realmente. Luego ya cuando hemos pasado lo que es la infección como tal, vemos cómo aquí la IgM va desapareciendo, cómo la carga viral también va desapareciendo, pero cómo esta IgG, que es la que se va a quedar dentro de nuestro cuerpo, que se está viendo que puede, en función de la persona, puede estar desde un par de meses hasta 6 meses o incluso más, pero que hay otras personas que la pierden rápidamente. Esta es la inmunoglobulina que realmente nos va a proteger por si nos volvemos a reinfectar y es la que va a reaccionar para que nuestro sistema inmune directamente impida que el virus se pueda reproducir de nuevo dentro de nosotros. Entonces, estos test en un momento dado nos podría dar un resultado negativo, es decir, que vamos a ir a esta imagen. Aquí nos daría nada más, pondríamos aquí nuestra sangre, pondríamos el reactivo, subiría y lo único que aparecería sería en la raya de control, aparecería una rayita aquí, justo en este punto, a la altura de la C, aparecería una rayita como que la prueba está bien hecha, pero como que no hay, es un negativo, es decir, no aparece ninguna raya más, solo la raya de control. Aquí sería el resultado completamente negativo. Por otro lado, nos podría dar una IgM positiva y una IgG negativa. ¿Qué nos diría? Pues que estamos en este tramo de la infección, es decir, que tenemos el COVID en este momento y que todavía no hemos empezado a desarrollar los anticuerpos de recuerdo, es decir, los anticuerpos que están haciendo que ese virus ya empiece a bajar dentro de nuestro sistema, de nuestro organismo. Nos podría dar otro resultado que sería una IgM positiva y una IgG positiva, es decir, que estaríamos más o menos en este punto de aquí, en esta franja de aquí, perdón. Estaríamos entre el día 14 de la infección más o menos y el día 21 de la infección. Y por último nos podría dar, que sería lo ideal, una IgM negativa y una IgG positiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que estamos ya en este tramo de aquí y que ya realmente no somos infecciosos y que además no somos contagiosos y que además estamos protegidos frente al virus. Estas pruebas son muy interesantes porque realmente cuando ya hemos pasado la infección, realmente cada mes, cada 2 meses, o incluso ya cuando ha pasado tiempo desde que tuvimos la infección, deberíamos de repetirlos para saber si todavía tenemos unos niveles de esta inmunoglobulina, de la inmunoglobulina G, tenemos unos niveles detectables, es decir, que todavía seguimos inmunizados, en teoría, frente al COVID. Ahora lo que se está viendo es que están apareciendo otras cepas y que aunque hayamos pasado la cepa anterior, muchas veces no nos protege contra las nuevas cepas que están apareciendo en estos momentos. Entonces, sobre todo, para un poco medir la validez de los test, estos test existen 3 características que para un poco pues medirlos, medir la calidad del propio test. Tenemos por un lado la sensibilidad, que sería la capacidad de un test o del test de detectar
positivos, que son realmente positivos, es decir, sujetos enfermos, la especificidad, que sería la capacidad que tiene el test de detectar individuos sanos que están realmente sanos, y luego la reproducibilidad, que la reproducibilidad nos diría algo así como que si yo hago el test o nos hacemos el test en un momento, un día, a una hora, si lo volvemos a repetir en 2 horas, el resultado va a ser el mismo. Esto es muy importante porque, claro, es lo que nos dice si un test está bien hecho y si es válido o no es válido, porque si nos hacemos primero un test, nos sale un resultado y a las 2 horas nos sale otro resultado, el test la verdad que deja mucho que desear. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen que nos lo va a explicar muy bien. Por un lado, tendríamos este lado de aquí, nos indicaría la sensibilidad del test, es decir, la capacidad que tiene, este lado de aquí, verdaderos negativos, a ver, verdaderos positivos. Esto sería la sensibilidad del test. Y esto sería la especificidad del test. O sea, aquí estaríamos viendo los verdaderos positivos. Perdón. Y ahí estaríamos viendo los falsos positivos, es decir, los test que nos ha dado como positivos, pero que realmente no lo son. Entonces, este lado sería la especificidad y este lado sería la sensibilidad del test. Por otro lado, tenemos los test antigénicos o de antígeno. Estos test, en lugar de ser con una muestra de sangre, lo que hacemos es utilizar un hisopo. Utilizamos una torunda, una pequeña torunda, que se mete por la nariz y recogemos un fluido que es el fluido nasofaríngeo, que se coge en la parte final de la fosa nasal, casi como por detrás de la campanilla. Estas pruebas empezaron a aparecer ya de venta a partir de mitad del verano, más o menos. Y lo interesante de estas pruebas es que, a diferencia de los test serológicos, vamos a volver atrás un momento. Aquí. A diferencia de los test serológicos que teníamos un periodo ventana de 7 días, es que ya el test de antígeno, como lo que nos va a detectar va a ser el propio virus, la presencia del virus y no la respuesta de nuestro sistema inmune, el periodo de ventana se acorta. Es decir, que ya a partir más o menos del tercer día, por aquí, ya detectaríamos si tenemos la infección o no. Esto es lo más interesante de cara a reducir posibles brotes que puedan aparecer y para detectar gente que está contagiada y evitar que existan más contagios. Vamos para adelante. Entonces, lo que detectaría son proteínas de la membrana del virus responsables de la respuesta inmune, es decir, de la propia reacción de nuestro sistema inmune. Entonces, la ventaja, detectar casos positivos en un espacio de tiempo menor a los de test de anticuerpos, permitiendo contener esta infección, que ya lo habíamos explicado, y al ser test rápidos no debemos esperar tampoco, al ser un test que en 15 minutos nos da los resultados, no tendríamos que esperar tanto tiempo como con el caso de la PCR, que sería ya una prueba diagnóstica, ya la de especial uso, y que sería la definitoria. Es decir, cuando nosotros nos hacemos un test de antígeno, luego tendríamos que confirmar ese test de antígeno positivo, si nos sale positivo, con una PCR. Pero bueno, ya con el test de antígeno positivo ya podríamos empezar a tomar las medidas de estar aislado. Entonces, para medir la validez utilizamos exactamente los mismos parámetros que utilizamos para medir la validez o no de los test serológicos,
que en este caso pues, sería tanto la sensibilidad como es la especificidad y como la reproducibilidad. Entonces, en la actualidad se están utilizando sobre todo los test de antígeno, pero en cuanto empecemos a vacunarnos, vamos a necesitar de nuevo los test serológicos. ¿Por qué? Porque realmente para ver si la vacuna ha sido o no eficaz, debemos ver si estamos empezando a producir anticuerpos del tipo IgG para estar protegidos frente al virus. Entonces, bueno, en Salenhey, como ya os he contado, aparte de, bueno, Anti-Aging Shop y Salenhey, que más o menos somos una empresa común, y que tenemos también otra empresa que es CSE Novotest, pues estuvimos mirando para poder distribuir a empresas y a médicos estos test, tanto los serológicos como los de antígeno. Entonces, las recomendaciones que hacemos siempre que sean test, que se adquieran los test o que se hagan test, que los test estén fabricados en la Unión Europea, cuanto menos. En este caso, los que distribuye CSE Novotest, que es parte de este conglomerado de empresa, están fabricados enteramente en Austria y auditados por el Instituto Pasteur, que es un laboratorio de referencia a nivel mundial. ¿Qué podemos hacer para protegernos o para mejorar nuestro sistema inmune frente a esta infección? Bueno, por un lado tenemos varios suplementos. Tenemos el Immunage. El Immunage es un fermentado de papaya que realmente tiene como más de 60 estudios publicados sobre el propio producto. Realmente el Immunage lo que va a hacer es que va a reforzar nuestro sistema inmunológico, va a aumentar la actividad y va a aumentar la eficacia, sobre todo a nivel de mucosas. Normalmente estas gotículas de las que hablábamos al principio de la presentación, que las respiramos o que pueden entrarnos a través de los ojos, a través de cualquier tipo de mucosa, tenemos un sistema inmune a nivel de estas mucosas, y este sistema inmune hay un tipo de inmunoglobulina que es la IgA y que es la que nos va a proteger y la que va a hacer que de esa primera barrera para evitar que el virus nos entre. Entonces, el Immunage, ¿qué es lo que hace? El Immunage lo que hace es que aumenta esta cantidad de esta inmunoglobulina a nivel de todas las mucosas y nos va a proteger frente a cualquier tipo de virus, y en este caso, obviamente, al COVID, por supuesto. Luego, por otro lado, también tenemos otro producto que es el Actiflora. El Actiflora es un probiótico. Uno de las bases del sistema inmune es la salud intestinal. Es muy importante tener una microbiota sana, no tener ningún tipo de alteración. En este caso, el Actiflora lo que nos va a hacer es que nos va a aportar una serie de bacterias que actúan a 3 niveles, que actúan como un antibiótico, es decir, actúan haciendo que las bacterias buenas aumenten y que las bacterias que no son tan buenas, las patógenas, las que nos producen enfermedad, disminuyan. De tal manera que, por un lado, nos va a mejorar esa flora intestinal e indirectamente va a hacer que al mejorar esta flora intestinal, nuestro sistema inmune funcione muchísimo mejor. Entonces, bueno, es un producto que lo diseñó la doctora Sabater, Gloria Sabater, y que es una mezcla de bacterias con una levadura que se llama Saccharomyces boulardii y con aloe vera como calmante y como antiinflamatorio de la propia mucosa intestinal. Y aparte lleva unas fibras que sirven como alimento para las propias bacterias y también como calmante para nuestro intestino. Realmente sería un probiótico, pero se le podría denominar simbiótico, y sería una de las claves para mejorar nuestro sistema inmunológico.
Por otro lado, tenemos otro producto también muy interesante de una línea que llevamos, que es la de Rejuvenal, y que sería la vitamina C más D3. Cada vez han aparecido más estudios sobre la importancia de tener unos niveles de vitamina D en condiciones para poder luchar contra cualquier tipo de infección, es decir, para que nuestro sistema inmune sea competente. Aparte de la vitamina D, en este caso tenemos la C, que ya de todos he sabido que funciona muy bien para lo que son resfriados y para prevenir estas infecciones que se producen en cualquier época, realmente. Sería una vitamina esencial para nuestro sistema inmune, que actuaría también como antioxidante. Luego tenemos por otro lado el Morepa Platinum. Realmente el COVID, lo que se ha visto es que normalmente la gente cuando empieza a estar con la enfermedad, aparte, bueno, lo podemos pasar a nivel intestinal, lo podemos pasar un COVID más a nivel respiratorio, o podemos tener ya, se puede agravar y se puede producir una trombosis, realmente produce una neumonía trombótica. Entonces, estos trombos realmente se pueden prevenir si tomamos de una manera continua y durante el tiempo ácidos grasos esenciales del tipo omega 3. Porque el omega 3, cuando lo tomamos habitualmente, pues ayuda a fluidificar la sangre, es decir, la hace mucho más ligera y evita que aparezcan estos trombos. Entonces, bueno, tenemos un producto que se llama Morepa Platinum. Este producto, lo interesante que tiene es que nos aporta un omega 3 de mucha calidad porque tiene un método de extracción que lo purifica, es decir, que evita que el aceite de pescado, que normalmente viene con mucho metal pesado, se eliminen todos estos metales pesados, con lo cual queda un producto muy puro. Y en la misma cápsula, aparte del propio aceite de pescado, lo que lleva es vitamina D3, que ya hemos dicho anteriormente, que es súper importante el mantener unos niveles óptimos de esta vitamina para que nuestro sistema inmunológico funcione bien. Entonces, de un plumazo, con este producto, estaríamos, por un lado, evitando esta aparición de trombos o previniendo o reduciendo esta aparición de trombos, y por otro lado mejorando nuestra respuesta inmune. Habría otro producto que no se ha incluido aquí, pero que realmente sí que veo que es bastante importante. Hay dos productos. Hay uno de la línea de energía que se llama Antiox, y que realmente es interesante porque nos aportaría tanto el zinc como el selenio, como la vitamina D y como la vitamina C. Nos lo aportaría aparte de otros antioxidantes y que ayudaría a mejorar nuestro sistema inmune. Y por otro lado, también tenemos otro producto que es el Active Capilar. Lo que se ha visto es que en mujeres, sobre todo, que después de haber pasado el COVID, tienen una gran cantidad de pérdida de cabello. O sea, pierden el cabello, tienen una cosa que se llama efluvio telógeno. Entonces, se ha visto que realmente esto está sucediendo, y tenemos un producto que es el Active Capilar que podría ayudar a mejorar esta caída, es decir, a evitar que se produzca tanta caída e incluso a favorecer el que pronto se renueve todo ese cabello que se ha perdido. El Active Capilar, lo que lleva de interesante es que tiene una mezcla de aceites que por un lado actúan inhibiendo una enzima que hace que se nos caiga, que perdamos el cabello, y por otro lado también es muy rico en zinc y en selenio y en biotina. Entonces, bueno, también sería un producto interesante. De hecho, nosotros creemos desde Anti-Aging Shop que realmente este sistema inmune, este fluvio telógeno, esta caída del cabello, responde a esa actividad que ha tenido que desarrollar el sistema inmune y que ha utilizado
todos los depósitos que teníamos, tanto de zinc como de selenio. O sea que se agotan todos estos depósitos y de ahí, en cuanto se pasa, cuando pasamos la infección, realmente es cuando empiezan a aparecer pues, los síntomas o las consecuencias derivadas de ese esfuerzo que ha tenido que hacer nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo ideal será ir aportando durante y tras la infección, ir aportando esta serie de minerales, de vitaminas, que lo que van a hacer es que mejoren todas las consecuencias o reducir al mínimo esas consecuencias que se producen derivadas del propio COVID, de la propia infección. Bueno, comentaros que tenemos un 15% de descuento en nuestra web para todos los asistentes con el código COVID y nada más. Muchísimas gracias por la atención y espero que os haya gustado. Hola, bueno, no sé si me escuchan. Fantástico, muchas gracias, Roberto. Quería hacerles una aclaración respecto de el producto antioxida que pertenece a la línea Energía. La línea Energía es una línea de nutricosmética desarrollada por los laboratorios Salenhey, y los productos de la línea Energía, que en realidad son 5, se encuentran actualmente en centros de estética autorizados para su comercialización, aunque es posible que yo les puse la web, es energía.net, y si estuvieran interesados, perfectamente pueden, a través de Anti-Aging, hacer la consulta al respecto. Luego tenemos unas preguntas, Roberto. La primera pregunta nos la hace Rosa y dice: ¿por qué hay que hacer el PCR después de un positivo en antígenos? ¿Por qué hay que hacer un PCR? Porque realmente es el protocolo, porque aunque el test de antígeno tenga una sensibilidad muy alta, sea una sensibilidad del 97,3%, la prueba que se considera como el gold estándar, es decir, la prueba top, se le considera la PCR. Entonces, siempre que hacemos el test de antígeno, obviamente tenemos el positivo, nos deberíamos de quedar en casa, pero de cara a la seguridad social, de cara al Estado, la prueba de elección de sanidad, las autoridades sanitarias, realmente la prueba de elección a la hora ya de certificar que hay un positivo es siempre la PCR. Rosa también, muchas gracias, Roberto. Rosa también pregunta sobre los test de saliva, si son igual de efectivos. Realmente lo que hemos visto nosotros es que se reduce la sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar positivos por parte del test, es decir, se reduce. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, en los test de antígeno que tenemos, tenemos un 97,6% de sensibilidad, es decir, que de 100 personas, el 97, vamos a detectar de 100, 97 positivos. En el caso que son realmente positivos, de 100 positivos vamos a detectar el 97,6% de los casos. En el caso del test de saliva se reduce a un 80%. Es decir, que de 100 positivos vamos a detectar 80, pero va a haber 20 que no se detecten. Vale, o sea que la respuesta es que no son igualmente efectivos. No son igual de efectivos, no. Además, hemos tenido experiencia, hemos trabajado con
con uno en particular y hemos visto que no son tan sensibles. Vale. Luego tenemos otra pregunta. Miriam dice, gracias Roberto por tu conferencia, muy interesante. Y pregunta, ¿los mocos son síntomas de COVID? ¿Es recomendable que se realice la prueba de anticuerpos si se empiezan a tener síntomas? A ver, realmente los mocos pueden ser síntomas del COVID y de otras muchas enfermedades, no tiene por qué ser solo del COVID. O sea, puede ser una alergia también, puede ser un resfriado, habría que ver otros síntomas aparte de ese. El test serológico realmente no sería el recomendable, sería más recomendable hacer un test de antígeno. Vale. Con el test de Perfecto. antígeno ya sí que veríamos realmente si tenemos o no COVID. Mientras que con el test, con el test serológico realmente vamos a ver la respuesta de nuestro sistema frente al COVID. Es algo que sería más tardío. Por ejemplo, si tenemos un contacto con una persona que nos ha llamado y nos ha dicho, mira, es que estuvimos cenando el otro día y acabo de dar positivo en COVID. Y hace 3 días que hemos estado cenando con la persona y empezamos a tener algún pequeño síntoma. O no tenemos ningún síntoma, somos asintomáticos, no tenemos ningún síntoma. Si nosotros nos hacemos, después de 3 días de haber tenido el contacto con el positivo, nos hacemos un test de antígeno, vamos a ver si hay virus, vamos a poderlo detectar, mientras que si nos hacemos un test serológico no lo vamos a poder detectar en ese momento. Vamos a creer que somos negativos y podemos ser positivos, porque hay un periodo de ventana mucho más amplio, hay un periodo de ventana de 1 semana hasta que empezamos a producir anticuerpos. Antes de esa semana, nosotros estaremos dando en un test serológico un negativo. Vale. Y no es un falso negativo, es simplemente que es que el protocolo para los test serológicos es que tiene que haber transcurrido 1 semana desde que hemos tenido el contacto para que empiecen a producirse los anticuerpos. Antes no se puede hacer, pero realmente el resultado no va a ser el correcto. Mientras que con el test de antígeno, este periodo se reduce a 3 días. Es decir, ya a partir del 3er día ya tenemos una carga viral, ya se ha reproducido suficiente el virus dentro de nuestro cuerpo como para poderlo detectar. Vale. Fantástico. Bueno, si no hay más preguntas, nada, agradecerles la asistencia. Esperamos que esta información sea realmente útil. En unos días van a recibir por mail el enlace que habremos subido la grabación a nuestro canal de YouTube. Así que nada, cualquier consulta que tengan o que les surja respecto de los productos mencionados por Roberto o por alguna otra cuestión relacionada, en la página web de Anti-Aging tienen distintos canales para poder hablar directamente con las profesionales que están permanentemente atendiendo allí. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, esperamos que sea útil y volver a ver